Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Dios porque tú estás aquí con nosotros. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia es tan real en nosotros, tan perfecta en nosotros, Señor, y sabemos, Señor, que lo que tú tienes para nosotros, Señor, es un mensaje de bien, es un mensaje de bendición, de edificación. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y bendice nuestra vida, bendice nuestro ser. En el nombre de Jesús. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Habla, Dios, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Puedo ocupar su lugar en esta noche. La semana pasada vimos, estamos con estas bienaventuranzas y ¿sabe algo, hermano? Bueno, habemos puros de casa, ¿verdad? Y Dios, antes de iniciar el año, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tienes para la iglesia este año 2023? Y mientras oraba y meditaba en Dios y preparaba lo que iba a tener para ustedes, para edificar sus vidas, el Señor ponía muy fuerte en mi corazón esto: mi iglesia necesita entender el Evangelio. Mi iglesia necesita entender el Evangelio. Y es por eso que, si usted no se ha dado cuenta, o a lo mejor algunos ya se dieron cuenta, me estoy yendo con los evangelios muy despacito, porque para poder entender el Evangelio necesitamos ir a los evangelios, porque es en los evangelios donde vemos a Jesús. Y Dios ponía muy fuerte en mi corazón esto: mi iglesia necesita entender el Evangelio. Me ha tocado aconsejar a muchos matrimonios que no han aprendido a perdonar, no han aprendido a darse oportunidades, y matrimonios cristianos cristianos de años, que uno pensaría, bueno, son cristianos de tantos años que cómo es posible que no puedan entender el Evangelio. Y es que el matrimonio se vive bajo la luz del Evangelio. Cristianos de muchos años que no han podido perdonar y viven resentidos en su corazón, y es señal que no estamos viviendo, no estamos entendiendo el Evangelio. Y mientras yo oraba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué tienes para el 2023, para tu iglesia? Dios ponía esto en mi corazón: mi iglesia necesita entender el Evangelio. Así que es por eso que estamos yendo muy despacito con los evangelios, meditando en el Evangelio de Jesucristo. Y necesitamos tú y yo abrazar esto, porque si nosotros no abrazamos el Evangelio de Jesucristo, entonces ¿qué estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Necesitamos entender la mente de Dios, la mente de Cristo, que es el Evangelio, y poder vivir, porque por eso es que nos llamamos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? ¿Sabe qué significa cristiano? Cristiano significa un cristito pequeño. Eso es lo que significa cristiano. Cuando antes a la iglesia se le llamaba, el nombre de la iglesia era los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque hablaban acerca del camino de Jesús. Pero en aquellos tiempos, para burlarse, decían, es un cristito, cristiano, un seguidor de Cristo, un cristito. Y eran son de burla. Pero cuando los cristianos entendieron, dijeron, sí es cierto, soy un cristito, porque no puedo ser como Cristo, porque Cristo es perfecto, Él es Dios, Él es el Señor, pero yo quiero ser como Él. Mi meta es seguirle a Él.
Entonces tiene razón, soy un Cristo. Entonces no puedo llegar a ser como Cristo, por más que me esfuerce no llegar a ser como Cristo, pero mi meta es ser como Cristo y que Cristo sea reflejado a través de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un cristiano. Y entonces para poder entender esto necesitamos entender el evangelio. Y es por eso que estamos viendo que Jesús nos enseña acerca de la bienaventuranza, ¿sí? Y vemos que bienaventurado es bendito, bien bendecido, bendito, bien bendecido, dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Pero también vimos la siguiente semana la siguiente reunión vimos bienaventurados los pobres en espíritu. Y vimos que es un pobre en espíritu. Y vimos que un pobre en espíritu es alguien que se declara en bancarrota, que dice: estoy derrotado, estoy quebrado, estoy roto y necesito al Señor. Y hoy vamos a ver lo que es ser un bienaventurado los que lloran. Y fíjese que hay personas que lloran por diferentes cosas, ¿no? Hay personas que lloran porque no tienen lo que quieren. Hay personas que quieren algo y quieren algo y quieren algo y como no lo obtienen y se esfuerzan tanto en tener y como no obtienen lo que tienen, entonces se agarran llorando, ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué otros sí lo tienen y yo no lo tengo? Hay quienes lloran por casas, por carros, por una estabilidad económica y se aferran tanto a eso, y como no lo obtienen empiezan a llorar. Hay quienes lloran por miedo, ¿no? Miedo al que va a pasar el día del mañana y todo el día andan como temerosos diciendo que qué va a pasar mañana, que si la vacuna esto, que si la vacuna lo otro, que si otra pandemia, que si la crisis, que si el gobierno se levanta contra la iglesia, y hay gente que tiene miedo y le da tanto miedo que se pone a llorar, ¿no? De tanto miedo. Hay gente que llora porque las cosas no les salen bien y no pueden tener no pueden vencer sus temores o no pueden vencer sus pecados. Y cuando las cosas salen de control o cuando las circunstancias los alcanzan, cuando las circunstancias alcanzan a la vida de esa persona que sigue empeñada en hacer lo malo, se ponen a llorar y dicen: es que no quiero hacer eso, no quiero vivir bajo estas circunstancias, pero fue lo que su pecado los hizo caer y viven en esas y empiezan a llorar, ¿no? Antes de venir para acá y ya nos veníamos para acá, me abordó un joven y me dice: pastor, necesito tu ayuda. A ver, dime. Y empiezo a platicar con él y él me empieza a platicar. Es un muchacho que desde muy pequeñito ha ido a la iglesia, desde muy chiquito va a la iglesia, pero probó la droga, le gustó y cayó en un ciclo de entrar a centro, salir, entrar a centro, salir, entrar a centro, salir. Pensó que casarse iba a solucionarle la vida, se casó, pero volvió a caer en lo mismo y ahí estaba, entraba y salía, entrada y salida, caer en drogas y centro de rehabilitación, caer en drogas. Y ya por fin, hoy fue después de mucho tiempo, hoy fue a buscarme y me dice: pastor, ocupo tu ayuda, es que mi papá me quiere llevar a las fuerzas al centro y quiero que tú me ayudes, que evites que mi papá me lleve a fuerzas al centro de rehabilitación. Es que mi esposa ya está enfadada, mi papá ya está enfadado y me dicen que quieran o no me van a llevar a fuerza. ¿Usted qué me aconseja? ¿Me puede ayudar en esto? Y yo tratándolo de persuadir: mi hijo, es lo mejor que tú vayas. Y que es que, pastor, siempre he ido y no termino, el proceso dura 3 meses y siempre no termino ni el mes y salgo antes. Y ahí está luchando con eso, ¿no? Y yo le digo: mi hijo, es que tienes que hacerlo. Y entonces se pone a llorar: no quiero ir. Y se agarra llorando, ¿no? Porque no quiere enfrentar las circunstancias que por mucho tiempo se le dijo y se le dio la oportunidad. Y ahora que se ve perdido, ahora ya quiere lo fácil, ¿no? Quiere acudir a alguien para que le ayudara, le diera una salida fácil.
Y sabe algo, hermano, hay muchos motivos por los cuales llorar. La gente llora por muchas cosas, pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué tipo de llorar se refiere el Señor Jesús? Fíjese que en este pasaje llorar significa afligirse, lamentarse. Eso es lo que significa llorar en este pasaje. Es un dolor. Haga de cuenta, hermano, que esta palabra aquí, llorar, significa como lamentarse por la pérdida de un ser querido. Eso es lo que significa aquí la palabra lamentarse. Es dolerse, afligirse por la muerte de un ser querido. Eso es lo que significa. Y aquí la palabra consolación, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Aquí la palabra consolación significa animados, alentados. Eso es lo que significa aquí la palabra consolación. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo: bienaventurados los que se lamentan, los que se duelen, los que están en duelo, porque ellos tendrán un aliento, ellos serán animados, ellos serán confortados, ellos serán avivados. Pero ¿qué tipo de lloro es el que se refiere aquí el Señor? Hay dos tipos de lloro. Hay dos tipos de llorar: la manera incorrecta y la manera correcta de llorar. ¿Cuál es la manera incorrecta de llorar? Porque sabe, muchas veces lloramos, pero lloramos por remordimiento más que por arrepentimiento. Muchas veces nos afligimos y lloramos, pero lloramos porque no queremos enfrentar las circunstancias por las cuales las tenemos que pasar, porque después de tanto sembrar en algo, después de hacer algo que sabemos que está mal delante de Dios, enfrentamos esas circunstancias y no las queremos enfrentar y empezamos a llorar. Hay dos tipos de llorar. El primer llorar hay una manera equivocada de llorar, y el mejor ejemplo de la manera incorrecta de llorar es el lloro de Judas. Es el llorar de Judas. Judas, recuerda usted que Judas Iscariote es uno de los discípulos del Señor Jesús. Judas Iscariote está al lado del Señor. El Señor confía mucho en él, le da la tesorería, le da el dinero. Judas es el administrador del dinero del Señor. Así que Judas ahí va con el Señor. De hecho, Judas es uno de los 12 que va y ora por enfermos y son sanados, ora por endemoniados y son liberados. Judas es uno de los que le va preparando el camino al Señor, para que cuando el Señor llegue a esa ciudad, la gente ya esté preparada para escuchar su mensaje. Judas es un hombre que cuida celosamente el dinero de la obra de Dios, de la obra del ministerio del Señor Jesús. Judas es uno de los escogidos del Señor. Judas vio al Señor resucitar a Lázaro. Judas vio al Señor predicar. Judas vio la multiplicación de los peces. Judas vio muchos milagros. Judas era uno de los escogidos del Señor. De hecho, Judas era amigo íntimo del Señor, porque cuando Judas va y se encuentra con él en el Getsemaní y le da un beso, le dice: amigo, ¿a qué has venido acá? O sea, era una persona muy cercana del Señor. Pero Judas permitió que Satanás entrara en su vida. Y Judas permitió que Satanás entrara a su vida en el momento más íntimo. Miren qué momento entró Satanás en su vida. En qué momento Judas permitió que Satanás entrara en su vida. En el momento más íntimo, cuando Jesús le está lavando los pies. Y una vez que Jesús les lava los pies, pasan a la cena, toman la santa cena, le da el pan, le da la copa y le dice: este es mi cuerpo por el cual ustedes es dado, esta es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento Judas mete su mano en el plato y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale y va con los sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan? Se movió aquí, ¿verdad? Porque no me dice. ¿Cuánto me dan para que les entregue al Señor?
¿Cuánto me dan para que les ayúdame ahí? ¿Dónde vamos? ¿Cuánto me dan para que les entregue al Señor? Así que negocia y entonces le ofrecen unas monedas de plata. Judas acepta esas 20 monedas de plata. Así que Judas acepta esas monedas y hace el trato y le dice: miren, vamos a ir a ese lugar donde el Señor acostumbra a ir a orar, y vamos a ir de noche, y al que le dé el beso, ese es. Ustedes, por favor, ustedes ahí aprésenlo, ahí agárrenlo. Así que espera que se haga de noche. Llega un momento en que llega la noche. Judas va con aquella tropa, aquellos soldados. Llega Judas con el Señor. Y cuando llega Judas en la noche, se acerca y le da un beso y le dice: maestro, rabí. El Señor le dice: Judas, con un beso has vendido a tu maestro. Así que llegan los alguaciles, lo agarran, se lo llevan preso, y Judas va ahí detrás con la trifulca, va ahí en la bola. Llegan a un lugar y mira que empiezan a azotar al Señor. Mira que los religiosos ya lo empiezan a juzgar y a condenar a muerte. Lo llevan a Roma y Roma lo condena a muerte, lo latiga. Y cuando Judas ve todo eso, se da cuenta de su error, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de su maldad. Y entonces Judas empieza a sentirse mal y corre hacia donde están los religiosos y les dice: ¡hey! He cometido un error. Les vendí al maestro. Él es inocente. Él no hizo nada malo. Por favor. Aquí están sus monedas, aquí está su dinero. Y ellos no lo quieren agarrar. Le dicen: allá tú es tu culpa, allá tú. Así que Judas tira las monedas y sale corriendo. Y en el momento que sale corriendo Judas, en ese correr sale llorando. Él está llorando porque él está afligido. Está en un lloro porque él ha fallado a su maestro, le ha fallado a su Señor. Y en ese llorar está llorando amargamente. Pero en ese llorar amargamente, Judas busca una solución a esto. Judas está enfrentando las circunstancias. Mire esto: Judas, en lugar de enfrentar sus circunstancias, Judas, en lugar de enfrentar, humillarse, como lo vimos la semana pasada, bienaventurados los pobres en espíritu. Judas había escuchado esa predicación. En lugar de declararse pobre en espíritu y humillarse, Judas piensa en otra solución: suicidarse. Qué tremendo, hermano, que muchas veces el orgullo o el miedo no nos lleva o nos lleva a no enfrentar nuestras circunstancias y arrepentirnos. Judas está llorando. Judas está llorando amargamente allí, pero él piensa suicidarse en lugar de enfrentar su orgullo y humillarse. Qué tremendo, hermano, que a veces nuestro dolor o a veces nuestro confrontamiento, cuando el Señor nos confronta en algo, muchas veces le permitimos al orgullo ganar y preferimos enfrentar, venga lo que venga, con nuestro orgullo, con tal de no arrepentirnos. Qué tremendo, hermano, que a veces estamos llorando porque sabemos que estamos mal, sabemos que hemos fallado delante del Señor, pero por miedo a ser avergonzados, por miedo a ser disciplinados, por miedo a ser confrontados en nuestro error, en nuestra maldad, preferimos callarnos y preferimos suicidarnos espiritualmente. A lo mejor no nos ponemos una soga como Judas, pero el hecho, hermano, que nosotros nos mantengamos en una postura de orgullo, en una postura así, eso nos lleva a un suicidio espiritual donde ya se enfría el corazón. Les decía de este muchacho que me abordó antes de venir. Yo empecé a darle palabra, y ¿sabe qué me empezó a decir? Sí, la Biblia dice esto y el otro. Sí, la Biblia dice esto. Y mire, hermano, él me estaba predicando a mí.
Y me decía, es que pastor, yo sé mucha Biblia. Le dije, sí, mijo, pero la tienes aquí, no ha bajado aquí. Tienes mucha Biblia, sabes muchas letras, pero nada más están aquí. No dejas que bajen aquí. Y mientras tú no dejes que esa palabra baje a tu corazón, tú vas a seguir igual, como Sansón, en círculos y ciego, dando vueltas y vueltas en tu vicio y levantada. Es tu decisión. Qué tremendo, hermano, el suicidio espiritual. Que muchas veces sabemos tanto y conocemos tanto, pero no dejemos que la palabra baje al corazón y nos cambie. Qué duro es eso. Qué duro es eso, hermano, llorar dice la Biblia que en el libro de Apocalipsis, que en aquel día, incluso el mismo Señor Jesús lo dice, que en aquel día muchos en el infierno llorarán. Pero será el lloro de Judas. Llorarán amargamente porque tuvieron la oportunidad en su momento de arrepentirse y humillarse y llorar por un verdadero perdón, pero ahora están llorando amargamente. Wow. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Qué tremendo es eso, hermano, que nos lleve ese llorar de Judas a un suicidio espiritual, donde nuestro orgullo y nuestra maldad no nos deje perdonar, no nos deje avanzar, no nos deje entender que dependemos del Señor. Qué tremendo. Ese es el llorar de Judas, ese es el llorar equivocado. Pero hay un llorar que es correcto. Hay un llorar que es divino. Mire, ¿cuál es el llorar correcto? El llorar correcto es el de Pedro. Porque Pedro, al igual que Judas, hizo milagros. Pedro, al igual que Judas, vio muertos resucitar. Pedro, al igual que Judas, vio la multiplicación de los peces. Pedro, al igual que Judas, vio milagros del Señor, vio a Lázaro resucitar. Pedro, al igual que Judas, el Señor lo usó en milagros, lo usó para liberar endemoniados. Pedro, al igual que Judas, vio la grandeza de Dios. Pero Pedro, al igual que Judas, también le falló. Y no una, y no dos. Pedro le falló 3 veces. 3 veces le falló Pedro al Señor. 3 veces lo negó. Incluso dice la Biblia que hasta dijo groserías. Hasta empezó a echar maldiciones para que le creyeran que él no era seguidor de Cristo. Pero tanta era su negación, así que el gallo cantó, y se acordó lo que le dijo el Señor antes de que el gallo cante: tú me negarás 3 veces. Y entonces Pedro, cuando escucha el gallo cantar, Pedro sale corriendo y dice la Biblia que se fue y se escondió en una cueva, y dice que lloró amargamente, lloró con una amargura en su alma, en su corazón. Pero ese llorar de Pedro fue un llorar diferente, porque después de ese llorar de Pedro, después de ese clamor de Pedro, Pedro salió de esa cueva cambiado, transformado, totalmente renovado, de tal manera que cuando ya el Señor resucita y llama a Pedro, y Pedro lo confronta, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te estimo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te estimo. Ya no se quiso comprometer Pedro. No, sí, Señor, tú sabes que te estimo, apacienta mis ovejas. Pedro, entonces nada más me estimas. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes, ya no te quiero fallar. Pero después de eso, Pedro recibe el Espíritu Santo, y Pedro es usado por Dios para alcanzar almas, porque Pedro tuvo un arrepentimiento genuino. Porque el llorar de Pedro fue diferente. El llorar de Pedro fue un clamor. El llorar de Pedro fue un clamor genuino para que Dios transformara. Una de las cosas que a mí más me asustan
Es cuando pierdo la capacidad de llorar por mi pecado. Cuando ya mi pecado no me hace llorar de arrepentimiento, me asusto. Y empiezo a clamar y decirle: Señor, no quiero enfriarme, no me quiero alejar de ti. Y empiezo a clamar y empiezo a pensar qué sería de mi vida si el Señor no estaría conmigo. Empiezo a pensar en lo que el Señor ha hecho por mí. Y empiezo a clamar, a clamar. Y entonces empiezo a rogarle: Espíritu Santo, trae un quebranto a mi vida, trae un quebranto a mi corazón, trae un quebranto a mi ser. Espíritu Santo, hazme entender que mi pecado es tan grande que necesito lamentarme y llorar por él. Y empiezo a clamar al Señor, empiezo a clamar al Señor. Y entonces el Espíritu viene, me quebranta, hace ver mi condición. Y entiendo que soy un pobre en espíritu. Y cuando empiezo a llorar, sé que el Señor escucha mi clamor. Y ese llorar me lleva a un arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un pobre en espíritu y alguien que llora? Porque vimos la semana pasada: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hoy estamos viendo: bienaventurados los que lloran. ¿Sabe cuál es la diferencia de los pobres en espíritu y de los que lloran? Es que los pobres en espíritu reconocen su bancarrota, reconocen que están quebrados. Y ese es el primer paso para tener un genuino arrepentimiento: reconocer que eres pecador. Ese es el evangelio. Reconocer que eres pecador. Si tú te consideras bueno, si tú te consideras que no eres tan malo, si tú te consideras que tú no eres tan malo como otras personas, pues tú no haces esto, esto y el otro, estás en peligro. Estás en grave peligro. Estás cayendo en un enfriamiento espiritual. Estás cayendo en el peligro de la condenación. Pero cuando tú reconoces: Señor, le dijo a alguien a Jesús: Maestro bueno. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, y ese es Dios? Wow. Ese es un pobre en espíritu, que entiende que no hay bondad en él y que necesita un quebranto espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Es que el pobre en espíritu reconoce que está en bancarrota, y el que llora siente dolor y angustia por su pecado. Piensa por un momento en tu pecado. Si no sientes dolor, déjame decirte que estás en peligro. Si no sientes dolor por tu condición, estás en peligro. Y si tú puedes entender esto que te estoy diciendo, si tú puedes entender la gravedad de esto que te estoy diciendo, yo que tú me venía corriendo al altar y decirle: Señor, mira, mi corazón se está enfriando, mi corazón se está haciendo de piedra. Y yo necesito que tú me quebrantes. Si tú no puedes sentir dolor por tu pecado, yo que tú me levantaba de ese altar, de esa silla, yo que tú me levantaba y venía corriendo al altar, corriendo asustado, y le dijera: Señor, por favor, Señor, no dejes que me enfríe, no dejes que me muera, no dejes, Señor, que me quede aquí, Señor, creyendo que soy un bueno, creyendo que todo está bien, creyendo que mi vida está perfecta, creyendo que yo, Señor, no hay nada de que arrepentirme, no hay nada de que dolerme. Ese es el llorar genuino, ese es el llorar. Y si tú no sientes llorar, tú pídele a Dios: Espíritu Santo, hazme reconocer mi pecado, hazme reconocer mi dolor. No quiero ser como ese muchacho que sabe mucho,
que sabe mucho, sí, conoce mucha Biblia, se sabe mucha Biblia, pero no ha bajado a su corazón, no ha dejado que la palabra le trastorne el corazón, no ha dejado que la palabra le cambie el corazón, no ha dejado que la palabra le cambie la mente, no ha dejado que la palabra le cambie el espíritu, no ha dejado que la palabra transforme su vida. Oh Dios, oh Dios, te pido por un clamor, un dolor para tu iglesia. Señor, pon dolor en tu iglesia, Señor. Pon un quebranto en tu iglesia, Señor. Quebrántanos, Señor. No queremos que nuestro corazón se enfríe. No queremos, Señor, que nuestro corazón se haga de piedra. No queremos, Señor, que nuestro corazón se endurezca. No queremos, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea apático y que andemos por la vida ahí, Señor, creyendo que tenemos tu favor, cuando no hay dolor en nuestro corazón, cuando no hay dolor en nuestra vida.